Hola, en este video vamos a realizar un diseño con interfaz gráfica con la herramienta App Designer que se encuentra en el programa de MATLAB. Somos estudiantes de la Universidad Central del Ecuador de la carrera de Ingeniería Ambiental y los integrantes del grupo son Jean-Pierre Cedeño, Carolina Yesenia Oña y Fernando Andrés Loachamín. El presente trabajo es parte de la materia de métodos numéricos. App Designer es un entorno de desarrollo interactivo para diseñar una aplicación y programar su comportamiento. Proporciona una versión totalmente integrada del editor de MATLAB y un gran conjunto de componentes interactivos de la interfaz de usuario simple. También ofrece un administrador de diseño de cuadrículas para organizar la interfaz de usuario y opciones de reordenación automáticas para hacer que la app detecte y responda a los cambios de tamaño de pantalla. Permite distribuir apps empaquetándolas en los archivos del instalador directamente desde la barra de herramientas de App Designer o bien creando una aplicación web o de escritorio independiente. Además nos permite desarrollar aplicaciones muy profesionales de una manera eficiente y completa. Podemos abrir el App Designer de diferentes maneras, ingresando a la pestaña Apps que se encuentra en la parte superior del MATLAB y después dando clic en el primer recuadro donde dice Design App. Se nos abrirá la ventana del App Designer, o a su vez escribiendo en el Command Window la palabra App Designer. Damos Enter y se nos abrirá la ventana. Ya en la ventana nos muestra algunos ejemplos y formas de crear aplicaciones con herramientas de instrumentación, entre otras, como vimos al principio del video. En este caso nos dirigimos en el primer recuadro para crear una interfaz en blanco donde dice Blank App. Una vez en la interfaz en blanco nos dirigiremos a la parte izquierda donde se nos aparecerá diferentes herramientas que utilizaremos para nuestro programa. En este caso nosotros utilizamos el Access. Esta herramienta nos sirve para graficar nuestra función. Lo podemos mover donde queramos. También utilizamos un Radio Button Group. Este es para hacer una tabla de las opciones que en nuestro programa nos pedía 4, entonces para agregar una opción más le damos en clic derecho al Radio Button y se nos agregará una opción más. Ya. También utilizamos un checkbox. Esto para que aparezca o no aparezca la tabla de opciones. Y un edit field text para la función, para escribir la función implícita. También utilizamos un button, esto para limpiar la gráfica. Y finalmente utilizamos ToSLabel para colocar el título. Entonces para editar le damos doble clic en el texto, borramos y para la primera opción tenemos que poner el seno, para la segunda el coseno, para la tercera la superficie, la cuarta la función implícita, pondremos f de x, y aquí pondremos gráficas, la opción de gráficas que hay, y aquí pondremos trabajo colaborativo. Este es de métodos numéricos. Y aquí la función. Esto nos servirá para limpiar. Y este para que aparezca nuestro panel de opciones. Entonces nosotros pusimos como funciones invisibles. Ok, al lado derecho tenemos múltiples opciones para darle formato a nuestro proyecto. Entonces, si marcamos el recuadro
podemos darle color en esta parte de aquí y le vamos dando formato según nuestro gusto. Lo mismo con el texto, podemos centrarlo, ponemos una línea negrilla y seleccionar el tipo de fuente, y así con todos y cada uno de los textos que tenemos aquí. Esto según el gusto de cada usuario. Primero modificaremos la tabla de opciones que está aquí. Para esto daremos clic derecho en la tabla, nos dirigiremos a Callbacks y pondremos la primera opción. Se nos dirigirá a esta pestaña de aquí, Code View, que es donde se encuentra el código y donde deberemos colocar las variables y las funciones que van a hacer cada una. Entonces, para esta parte iremos a nuestro trabajo ya terminado y revisaremos el código hecho. Entonces nos dirigiremos a esa sección. En primero va a aparecer esto, que le pusimos como comentario porque suele aparecer error en esa parte. Luego pusimos otro comentario que indica que es la variable 1 que pertenece al botón de la función seno y la llamamos como v1. Aquí pusimos .value porque esta función es la que será evaluada. Utilizamos el comando sims que nos permite declarar más de una variable simbólica debido a que los títulos están en código LaTeX y el código LaTeX solo permite las variables simbólicas. Le colocamos el nombre de la función, en este caso le pusimos j, pero puede ser cualquier nombre que el usuario quiera o desee. Y la evaluamos en t. Esto será igual a la función que queremos, en este caso el seno. Le pusimos seno de t sobre t. Y luego hacemos otra variable, en este caso le pusimos f, y la imprimimos en código LaTeX con la función j, que es la que la llamamos aquí. Esto para la variable 1. En esta primera parte nosotros determinamos cómo será la función, sin embargo necesitamos graficar dicha función, por lo que utilizamos un condicional if. Ok, aquí utilizamos el if, entonces pusimos la variable 1 que va a ser igual a 1. Esto quiere decir que si se le digita el 1 aparecerá la función seno. Y solo nos permitirá poner solo una opción. Entonces por eso utilizamos este conditional if. La siguiente función cla, esta función nos sirve para resetear las gráficas, por eso que utilizamos el comando reset también. Y es importante para que no se combinen las funciones. La segunda función significa que la add de axis, o sea del eje, es decir de nuestra gráfica, le pusimos cuadrículas con este comando xgrid. Igual en el eje Y, aquí abajo. De ahí ponemos el título, que se imprimirán en las gráficas del axis mismo, e imprimiremos la función f y vamos a interpretarlo en código LaTeX. Aquí en font size le dimos tamaño de fuente y en color pusimos B. Ahora vamos a graficar, hacer la gráfica, y para eso utilizamos el comando fplot en Access, así mismo, en y-access, y ponemos la función a graficar, que en este caso la llamamos j. Finalmente pusimos los límites x y y en Access, porque esa es la gráfica, de menos 15 a 15 en x y en y de menos 0.4 a 1. Aquí rotulamos en el eje x lo que queremos que aparezca, y en el eje Y también rotulamos, que es la función. Le dimos fuente, el tamaño de fuente, igual. Y en la variable 2, que pertenece a la función coseno, pues la llamamos v2. Es prácticamente lo mismo que en la variable 1 y que la variable 3. Las tres se repiten, solo que les dimos diferentes nombres. Para la variable 2, que es de coseno, la llamamos v2. Y para la variable 3, que es de superficie, la llamamos v3. Una vez
que imprimimos todas las variables y declaramos, ocuparemos el else if, que como indicamos es para que solo se pueda seleccionar una opción. En la tercera opción, que tenemos la superficie, ocupamos un fsurf para que se imprima en 3 dimensiones. Y adicionales de eso, ocupamos la función mesh density. Esto para determinar la densidad de las mallas en la superficie. Regresamos a la variable de la función implícita. La nombramos como v4. La evaluamos. Debe estar con el nombre que se indicó. Lo utilizamos como simbólicos, como ya explicamos antes. Y aquí utilizamos esta variable global, que nos sirve para hacer cualquier cambio de valor en esa variable en cualquier función que sea visible para todas las funciones que se declaran global. En pocas palabras, nos permite modificar la función cada vez que se requiera o desee. Entonces la nombramos como f, le dimos ese nombre y le asignamos con el nombre que guardamos la variable para que se nos grafique. Ya, en este caso f, aquí está, fxyEdit field, y la evaluamos. El f1 nos sirve para ingresar variables simbólicas. Y el MATLAB function le permite a esa función que se pueda graficar y eso se guarda en la variable llamada f2. El f implicit le da el nombre a la gráfica en y-axis, que es la gráfica, y aquí en el else if utilizamos igual el 1 para que cuando se digite aparezca la función implícita. El nombre, le dimos el nombre a la función, se ve en LaTeX, el título que se interpreta en código LaTeX, le dimos tamaño de fuente, color y rotulamos el eje. Ya, eso en cuanto a las variables en esta tabla de opciones. De ahí nos vamos al botón de limpiar. Aquí utilizamos el comentario que nos indica que es el botón para limpiar. Utilizamos la función ¿cómo se llama en la gráfica? En el programa, perdón. Y utilizamos el cla y el comando resetear para que se limpie la gráfica y no se combinen las funciones. Finalmente, el código de checkbox. En este código de checkbox pusimos para que se evalúe con el nombre que le dimos. Si se digita 1, entonces el nombre de la función, que en este caso sería AppGraphics Button Group, que sea visible, se apagará. Caso contrario, entonces este aparecerá. Finalmente, veremos cómo funciona nuestra gráfica. Para la corrida del programa, si ponemos en la opción seno, se nos graficará la función de seno que habíamos escrito en el código, del coseno igual, de la superficie igual, y en la función implícita podemos ingresar cualquiera. Por ejemplo, aquí del cuadrado menos y al cuadrado. Aquí se nos hará el gráfico de la función, en este caso que es muy parecida a la lemniscata. También funciona con funciones trigonométricas y funciones logarítmicas, como por ejemplo
Ok, ponemos esa función que contiene funciones logarítmicas y trigonométricas. Igualmente nos graficará la función. Ahora probaremos la funcionalidad del botón limpiar. Si ponemos en seno y le damos de limpiar, se nos limpiará automáticamente la gráfica. Lo mismo con coseno. Y lo mismo con la superficie y la función implícita. Y finalmente nos faltaría probar el botón de funciones invisibles que nos permite ocultar el panel de opciones si es que está activado. Y eso es todo. Muchas gracias.